Pues muy buenas tardes a los vecinos y vecinas que nos siguen a través de la televisión local, y hoy vamos a dar la última información relativa a la situación del COVID-19 en nuestra localidad como consecuencia de las nuevas medidas que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha decretado hoy sobre nuestro pueblo, y que todavía pues estamos pendientes de su publicación en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Sin embargo, y dada la información que nos va llegando a través de los medios de comunicación, sobre todo que han estado presentes esta mañana en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, pues podemos determinar que esas medidas son las que se recogen en la orden de 29 de septiembre de 2020. Así que ahora, un poco más tarde, pues explicaré en qué consisten esas nuevas medidas, las cuales se van a aplicar en nuestra localidad para los próximos días. En primer lugar, me gustaría trasladarles cuál es un poco la situación actual y en qué momento nos estamos encontrando. Es verdad que en los últimos días la tasa de incidencia ya está siendo bastante menor o va decreciendo, según nos indican las autoridades sanitarias. Para que así se pueda corroborar, en los últimos 7 días se han confirmado 11 casos positivos en la localidad, y en los últimos 14 días 43 casos positivos en nuestro municipio. Ello hace un total de 109 personas desde el origen de la pandemia, las cuales han tenido el COVID-19 en nuestra localidad. Actualmente estamos en una incidencia de sobre 100.000 habitantes de 1.285,1 contagios. Esto quiere decir cada 100.000 habitantes. Si Sierra de Yeguas tuviese 100.000 habitantes, pues estaríamos hablando de una incidencia de 1.285 contagios. A pesar de que los datos van siendo un poco más favorables en la nueva situación y en la nueva realidad, vuelvo a decir, los datos de los que dispone el Ayuntamiento, como ya he dicho anteriormente, esos datos de los que dispone el Ayuntamiento son los mismos, puesto que están públicos para toda la ciudadanía que lo quiera consultar a través de la página web del Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. Y por decir algunos datos, pues desde el pasado viernes, que fue la última vez que se actualizaron los datos, que estábamos en torno a una incidencia de 1.700, 1.800 contagios sobre 100.000 habitantes, ahora mismo estamos en unos 1.285 sobre esos 100.000 habitantes. Y como decía, en los últimos 7 días, 11 nuevos casos en la localidad, y en los últimos 14 días, 43 casos en nuestra localidad, 109 desde el origen de la pandemia. A pesar de que ahora mismo los datos vayan rebajándose y vayan decreciendo en ese sentido, quiero trasladar el siguiente mensaje a la ciudadanía de Sierra de Yeguas y Navalmosa, y es que no nos podemos relajar. El COVID está aquí, sigue conviviendo con nosotros, y parar y frenar la difusión del virus no es otra cosa que parar y frenar nuestras relaciones sociales. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que las medidas que se aplican tanto por parte del Ayuntamiento como las que van a entrar en vigor por parte de la Junta de Andalucía a partir de mañana, 14 de octubre, desde las 8 de la mañana, son de obligado cumplimiento. Y estos vecinos y vecinas no lo tenemos que tomar en serio. Si no nos lo tomamos en serio, flaco favor estamos haciendo al conjunto de nuestro municipio y al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas serranas que están viendo cómo desgraciadamente las circunstancias pues no mejoran. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que durante estos días de puente que hemos tenido en Sierra de Yeguas, por parte de la policía local se ha tenido que desalojar diversas fiestas en nuestra localidad, donde el aforo que se recomienda sobrepasaba verdaderamente las cuantías permitidas y las cuantías de personas que se pueden reunir. Esto no se puede consentir y esto no se puede permitir en una situación tan extraña y tan diversa como lo que estamos viviendo, que la responsabilidad individual y que la responsabilidad de un grupo de personas pueda poner en riesgo a la ciudadanía en general de Sierra de Yeguas y Navalmosa. Parece ser que es que no hemos aprendido nada del confinamiento y es que lo seguimos repitiendo. Estamos hablando de desalojar eventos privados donde se superan más de 10 personas hace 2 días, el sábado por la noche.
Es que no puede ser. Y aquí hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de la juventud, pero también de los padres y de las madres. Y de todos aquellos que vemos cómo el nivel de relajación sigue siendo el mismo. No puede ser. No podemos seguir actuando de esta forma. Tenemos que ser responsables y tenemos que acatar las medidas y las indicaciones que se nos hacen. Quiero trasladar también que se sigue denunciando, se sigue proponiendo a la Delegación Territorial de Salud a aquellas personas que no cumplen con el uso obligatorio de la mascarilla. Son 3 medidas, 4 medidas muy básicas, muy sencillas, pero que si las cumplimos entre todos vamos a ver cómo el número de contagiados empieza a decrecer rápidamente. Esas medidas ya las conocemos todos. El uso de la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos y el evitar esas aglomeraciones. Pues con hechos como los de este fin de semana, que tengamos que desalojar a más de 10 personas que están en un mismo recinto haciendo una celebración privada, sin uso de la mascarilla y sin nada, pues nos hace entender a las autoridades locales que es que no estamos aprendiendo absolutamente nada. Y luego decimos que es que las medidas son las que nos imponen los gobiernos y que los gobiernos lo están haciendo muy mal. Pero ¿y la responsabilidad privada y particular en beneficio de todos y cada uno, dónde queda? Vamos a ser responsables en nuestros ámbitos privados, vamos a ser responsables en nuestras circunstancias y vamos también a facilitarnos un poco a todos la salida de esta situación tan extraña y tan anómala. Decía que se han desalojado esas fiestas durante estos días de puente, se sigue sancionando por el no uso de la mascarilla, pero es que también se está sancionando por la ocupación de parques y jardines cuando se supone que el uso no se puede hacer. Es que yo sinceramente, el ayuntamiento no dispone de un policía local para ir detrás de cada ciudadano. Creo que todos somos mayorcitos, que todos somos adultos, que todos somos responsables y que debemos acatar en una situación de crisis sanitaria las medidas que por parte de las autoridades sanitarias se nos indican y se nos marcan. Porque es que entonces, si no, ¿para qué? Porque aquí lo único que queremos es evitar la propagación del virus. Y os puedo decir que los principales cansados de esta situación es también parte del equipo de gobierno, que vemos como los esfuerzos que se plantean día a día para intentar controlar el número de contagios no tienen resultado, y no tienen resultado como consecuencia de la irresponsabilidad individual de aquellas personas que incumplen sistemáticamente las medidas. Así que, por favor, hago aquí un llamamiento a esa responsabilidad individual, a esa responsabilidad de cada uno de nosotros y de nosotras que redunda en el beneficio de la ciudadanía serrana, que no es otra cosa, que yo con mis gestos voy a beneficiar a la mayoría de mis vecinos y mis vecinas. Eso en cuanto a esta circunstancia. Me gustaría decir también, que ya lo he remarcado en alguna que otra vez, que la información de la que dispone el equipo de gobierno es la pública, que se hace por parte de la Junta de Andalucía, que nos llega, y muchas veces antes por los medios de comunicación que por las publicaciones oficiales de la Junta de Andalucía. Es verdad, y tengo que reconocerlo, que hoy, esta tarde, después del Consejo de Gobierno, sí me ha llamado la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga, Patricia Navarro, para trasladarme la aprobación de esas nuevas medidas, pero que estamos pendientes de poder verlas publicadas en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Sin embargo, y tras varias conversaciones con algunos representantes, como he dicho anteriormente, esas medidas ya están recogidas en una orden que publicó la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el pasado 29 de septiembre de 2020 y que está publicado en Boja y que cualquier vecino se las puede descargar para poder plantear el seguimiento de esas medidas. Esas medidas, a grosso modo, vienen a recoger las circunstancias que se dan cuando la incidencia del COVID-19 en un municipio
pues son más altas de las esperadas y que por lo tanto incluso abren la posibilidad a que se practiquen restricciones de movilidad en nuestra localidad. Sin embargo, y quiero dejar muy claro, esas medidas de restricción de movilidad no se van a aplicar en Sierra de Yeguas. Lo vuelvo a dejar clarísimo, no se van a aplicar medidas de restricción de movilidad, por lo tanto el pueblo no se va a confinar. Que quede claro, Sierra de Yeguas no se va a confinar, por el momento, si no hacemos bien las cosas. Si no hacemos bien las cosas, no descartemos de que Sierra de Yeguas se tenga que confinar. Pero a día de hoy, y según las indicaciones de la Junta de Andalucía, no se van a aplicar medidas de restricción de la movilidad. Es decir, podemos salir y entrar del municipio con total libertad y con total capacidad de poder hacer lo que queramos. Si queremos ir a comprar a cualquier otra localidad, si queremos visitar familiares en otro municipio o quieren venir de otros municipios a visitar familiares en Sierra de Yeguas. Esas actuaciones sí están permitidas. La movilidad no está restringida en nuestro pueblo. Todos sabemos que a veces los medios de comunicación pues se quedan con un primer mensaje y que luego desarrollan. Por favor, abramos las noticias, no nos quedemos únicamente en el titular. Abramos la noticia y desgranemos la información que viene en esa noticia. Sin embargo, lo que sí entra en vigor a partir de mañana, 14 de octubre, y a partir de las 8 de la mañana, que será de obligado cumplimiento para todos aquellos que se vean afectados en nuestra localidad, son las siguientes medidas específicas que se van a plantear en nuestra localidad. La primera de ellas es la asistencia a velatorios, que se limitará con un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o de 10 personas en espacios cerrados, sean o no sean convivientes. Es decir, solo puede haber en un velatorio 10 personas. La participación en la comitiva para el enterramiento o la despedida será de 15 personas entre familiares y allegados. Es decir, solo podrán ir en la comitiva del entierro 15 personas. En segundo lugar, todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el 50% de su aforo permitido y tendrán como hora máxima de cierre la legalmente autorizada y, en su caso, no pudiendo superar las 22 horas del día, a excepción de los establecimientos farmacéuticos, médicos, veterinarios, de combustible para la automoción u otros que se consideren esenciales. Por lo tanto, todos y cada uno de los establecimientos de nuestra localidad, como muy tarde a las 22 horas, es decir, las 10 de la noche, tienen que estar cerrados. En tercer lugar, para los establecimientos de hostelería y restauración, se limitará el aforo al 50%, tanto en espacio cerrado como en espacio abierto, es decir, como en terrazas, no estando permitido el consumo en la barra. Las mesas de agrupaciones, las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de al menos 1,5 metros respecto a la silla siguiente de la mesa. Es decir, entre silla de una mesa y silla de otra mesa tiene que haber como mínimo 1,5 metros de distancia. Vale. En segundo lugar, dentro para esas ocupaciones de mesa o de agrupaciones de mesa, la ocupación máxima permitida tanto en el interior como en el exterior, en las terrazas, será de 6 personas. Es decir, entre silla y silla de distintas mesas tiene que haber 1,5 metros. Pero esas mesas solo van a ser posiblemente ocupadas por 6 personas. Es decir, en cada mesa solo puede haber como máximo 6 personas.
Si hay más de 2 mesas, como máximo 6 personas. Ni 7, ni 8, ni pasaba por aquí a comprar tabaco, nada. 6 personas en mesa. No se permiten más. La ocupación máxima de 6 personas o de agrupación de mesas. Y luego, la hora legalmente establecida en ningún caso podrá superar las 22 horas, es decir, las 10 de la noche, a excepción de aquellos negocios que tengan habilitada la entrega de comida a domicilio. Es decir, se va a poder seguir sirviendo a domicilio, pero el negocio tendrá que seguir manteniendo su acceso privado. Es decir, solo se puede servir comida y no se puede consumir dentro a partir de las 22 horas. Estas mismas limitaciones de aforo y horarios se aplican a otros establecimientos que desarrollen actividades de juegos y apuestas, según el BOJA del 29 de septiembre. Además, se dispone el cierre de peñas, asociaciones gastronómicas, asociaciones recreativo-culturales, clubes y establecimientos similares. En el caso de celebraciones nupciales y otras ceremonias civiles y religiosas, el número máximo de personas permitidas será de 30 personas. No se permite la apertura de mercadillos al público o privados. La práctica deportiva al aire libre estará permitida, al aire libre y en el interior también estará permitida, siempre y cuando no se supere el 50% de los aforos de los espacios y la agrupación de personas no sea superior a 6 personas. Es decir, si en un espacio cerrado se está realizando cualquier deporte, solo puede haber en ese momento 6 personas en ese espacio o el 50% del aforo que se tenga legalmente reconocido. Además, se suspenden temporalmente, como ya veníamos aplicando, la actividad de parques y jardines en nuestra localidad, que siguen estando vigentes con el decreto del 25 de septiembre de 2020. Y en los espacios públicos pues se reforzarán las medidas de prevención, de señalización y de flujos de personas, de aforo, etc. Con esto, que son las medidas que a partir de mañana a las 8 de la mañana entrarían en vigor, y hago un breve resumen. La asistencia a velatorios en sitios cerrados será como máximo de 10 personas y la comitiva que acompañe al cementerio como máximo de 15 personas. Siempre salvaguardando la distancia entre personas de 1,5 metros. Los locales comerciales, los establecimientos que están destinados al público, no podrán superar el 50% del aforo que tengan legalmente establecido y tendrán como hora máxima de cierre las 10 de la noche, a excepción de los farmacéuticos, médicos, veterinarios, de combustible para la automoción u otros que se consideren esenciales. Los establecimientos de hostelería y restauración tendrán esa limitación del 50% de aforo tanto en el interior como en el exterior de sus negocios. Entre silla y silla de las terrazas debe de haber como mínimo 1,5 metros y en ningún caso se permiten más de 6 personas en mesa o agrupación de mesas. La hora de cierre para los negocios de hostelería va a ser también las 22 horas de la noche, es decir, las 10 de la noche. Se propone el cierre de peñas, asociaciones gastronómicas, culturales y demás. En el caso de celebraciones de bodas, bautizos u otros eventos religiosos o civiles, como máximo 30 personas. No está permitida la apertura de mercadillos públicos o privados y tampoco se pueden usar, como veníamos haciendo tras estos días, los parques, los jardines, las plazas, los espacios públicos. Por último, lo único que nos cabe decir es que está permitida la actividad deportiva, siempre y cuando no se supere el 50% del aforo y que la agrupación no sea de más allá de 6 personas para los deportes colectivos. En referencia a los próximos días que se nos vienen por delante, que como todos saben es la celebración de los difuntos, el día 1 y 2 de noviembre,
Este ayuntamiento mañana publicará también las siguientes indicaciones, puesto que la Junta de Andalucía hoy en ese Consejo de Gobierno ha sacado una nota de prensa con una serie de recomendaciones a los ayuntamientos para limitar también el espacio existente en los cementerios o los camposantos de Andalucía. El aforo de nuestro cementerio va a estar limitado a 25 personas que se puedan reunir en el mismo espacio, y la Junta de Andalucía nos hace también las siguientes recomendaciones. Los grupos de visita no podrán ser superior a 4 personas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si una familia se traslada a ver a sus seres queridos al cementerio, tienen que ir como máximo de 4 en 4. No se puede ir 8, 9, 6 personas. Tiene que ser como máximo 4 personas de la misma unidad las que vayan a realizar esa visita al cementerio. El tiempo de visita que se recomienda para estos días de los difuntos es de 30 minutos. Se sugiere a los visitantes que lleven sus propias botellas de agua para rellenar los jarrones de flores existentes en las tumbas o lápidas, para así evitar, en la medida de lo posible, el uso de fuentes o puntos de agua públicos que pueda existir en los cementerios. Y además se hace una serie de recomendaciones a las administraciones públicas que tengan competencia en estas cuestiones de llevar a cabo pautas de limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que puedan ser objeto de contacto por los visitantes, así como también de la disposición de forma estratégica de cubos, papeleras y la instalación de dispensadores de geles hidroalcohólicos en la entrada de los cementerios. Por lo tanto, y resumiendo, en nuestro cementerio durante estos días va a estar limitado el aforo a 25 personas en el mismo momento. Se recomienda que, sobre todo durante los días de más trasiego al cementerio, las visitas se hagan como máximo de 4 personas a ir al cementerio, que la unidad familiar que quiera trasladarse pues sea de 4 personas, y que la estancia en el cementerio como máximo sea de 30 minutos. Estas son las recomendaciones que hoy también la Junta de Andalucía en el Consejo de Gobierno nos ha trasladado. Y dicho estas circunstancias, pues esta es la situación en la que nos encontramos ahora mismo en Sierra de Yeguas. Se está llevando a cabo un proceso de mejora en cuanto al número de contagios, pero no nos podemos ni relajar ni debemos sentirnos como que ya hemos pasado lo peor y ya no volvemos a tener problemas. El COVID sigue estando ahí, el COVID sigue estando presente en nuestro pueblo, y por lo tanto es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y de nosotras, de los serranos y de las serranas, evitar esa propagación máxima, hacer un ejercicio de responsabilidad para que todos y todas podamos frenar de una vez la propagación de este virus en nuestro pueblo, y que seamos sensatos y apliquemos el sentido común en nuestras relaciones sociales, que son el principal foco de propagación del virus en nuestra localidad. Queríamos trasladar esta información desde que la hemos tenido. Yo sé que a veces los tiempos que manejamos el equipo de gobierno no son los tiempos que maneja la ciudadanía, pero desgraciadamente hasta que no cotejamos bien la información que nos llega y sabemos realmente en qué pueden ir esas medidas, pues queremos dar la información más realista, más transparente posible. Lanzar ese mensaje de ánimo, de que vamos por el buen camino, pero necesitamos seguir siendo responsables para seguir bajando la curva de contagios en nuestra localidad y que pues esta incidencia del COVID-19 pase cuanto antes y podamos entre todos volver a una cierta normalidad en nuestro pueblo y poder seguir disfrutando de nuestros parques, de nuestros jardines, de nuestros espacios públicos, que en el fondo es lo que queremos, y en compañía de nuestros seres queridos. Así que muchísimas gracias a los vecinos y vecinas de Sierra de Yeguas que nos ven a través de la televisión local. Agradecer nuevamente a las televisiones locales
su disposición con este equipo de gobierno para trasladar esta información, y todas aquellas novedades que se vayan planteando por parte de las autoridades sanitarias y que tengan que ver con nuestro municipio, las iremos haciendo llegar para que la ciudadanía esté lo más informada posible. Muchísimas gracias y buenas noches.